En este video vamos a hablar acerca del tercer prescribed title, que es Labels are a necessity in the organization of knowledge, but they also constrain our understanding. Discuss this statement with reference to two areas of knowledge. Nuevamente, en este prescribed title tenemos que tomar en cuenta dos áreas del conocimiento y discutir. Es decir, tenemos que tomar en cuenta dos lados de manera muy amplia y profunda, dos lados de la discusión sobre un tema. En este caso, se nos dice, las etiquetas son una necesidad en la organización del conocimiento, pero también constriñen o restringen a nuestra comprensión. Tenemos que decir, hay dos lados. Por un lado podemos decir que sí, son una necesidad en la organización del conocimiento y el decir que también constriñen o restringen nuestra comprensión, podemos tomar el lado de que sí, absolutamente, es cierto, nos impiden avanzar hacia una mayor comprensión de las cosas e incluso esa comprensión de las cosas que nos dan las etiquetas a veces puede ser perniciosa. Aquí yo, por ejemplo, les pongo esta imagen que es una clasificación de las razas de la Nueva España y que era una idea muy común a lo largo de los siglos XVI al XIX, la idea de que las razas tenían algo que decir acerca de quiénes son las personas dentro de las que las clasificamos, ¿no? Incluso en el siglo XIX se llega a justificar toda clase de atrocidades contra las personas debido a su raza, porque se dice que no son de nuestra misma especie y no tienen, no podemos asumir, por ejemplo, que su umbral del dolor sea distinto o su fatiga sea la misma o su susceptibilidad a las enfermedades sea igual. Y esa clasificación, esas etiquetas que creamos, restringieron nuestra capacidad de comprender adecuadamente elementos de la ciencia humana como la genética, por ejemplo, porque al aferrarnos a estas categorías, restringimos nuestra habilidad de entender a plenitud a la humanidad. Porque nos conformamos de alguna forma con esa respuesta ya fácil y preempaquetada, no la cuestionamos. Y sin embargo, podemos decir también que tomemos el otro lado, tomemos el lado del desacuerdo. Podemos decir, bueno, sí, pueden llegar a constreñir o restringir nuestro entendimiento, pero solamente de la manera más mínima y es indispensable. No hay forma en la que no podamos organizar el universo sin clasificarlo. Pensemos, por ejemplo, en la tabla periódica. O sea, tú puedes decir, la tabla periódica restringe mi entendimiento de la materia. Bueno, sí, si te interesa entender la materia de una forma a lo mejor como de medicina alternativa o de no sé, como una cuestión más espiritual que material. Pero para entender la materia en el universo tenemos que clasificarla y la tabla periódica ha hecho mucho más por ayudarnos a entenderla que cualquier búsqueda espiritual de la naturaleza de la materia. Teníamos que haberla clasificado y teníamos que generar estas etiquetas para poder avanzar en nuestra comprensión. Incluso las etiquetas nos dieron a conocer cosas que no conocíamos, ¿no? O sea, un montón de elementos en la tabla periódica fueron conocidos antes de que se comprobara su existencia en el universo físico, porque teníamos justamente esas etiquetas que nos ayudaban a avanzar hacia la comprensión de elementos con pesos atómicos tan grandes que no pueden ser, que no son estables por más de unos cuantos milisegundos, ¿no? Eh, También, sin embargo, va a haber ocasiones donde en la ciencia, por ejemplo, digamos, el entendimiento de la luz como onda o como partícula, nos evitaba entender lo que pasa cuando aceptamos que las dos etiquetas son verdad, ¿no? O sea, que el efecto fotoeléctrico nos dice que sí, es onda y sí, también es partícula, pero en diferentes observaciones, ¿no? Y creo que mucho de la ciencia del siglo XX y de las ciencias sociales y la filosofía del siglo XX nos ha ayudado a entender, por ejemplo, que las etiquetas nos ayudan a avanzar nuestro conocimiento, pero lo hacen de manera relativa. Es decir, el relativismo nos ha dado a entender que en nuestro marco de referencia, la forma en la que observamos, hace que nuestras etiquetas sean útiles o que se vuelvan justamente obstáculos. Dependiendo del marco de referencia desde el que estamos hablando, las etiquetas pueden ser una herramienta o pueden ser un obstáculo o incluso algo que se vuelve pernicioso. Entonces, nosotros tenemos que en este prescribed title aceptar los dos lados. Por un lado, ponernos del lado de las etiquetas y decir,
son lo mejor que nos pudo haber pasado. Por ejemplo, pensemos también en el sistema taxonómico de clasificación de especies, que nos permitió también entender la diversidad de la vida en la Tierra, pero también del otro lado podríamos ponernos del lado que está en contra de las etiquetas, ¿no? Y hablar, por ejemplo, hace poco en Suecia, la gente se estaba organizando para tumbar la estatua de Carlos Linneo, ¿no? La persona que inventó el sistema de clasificación de especies, porque decían que su sistema de clasificación de especies produjo racismo. Ese es un caso de la vida real bastante divertido de analizar. Pero bueno, entonces, si te interesa este tema, creo que hay mucho de dónde sacarle, podemos ponernos de los dos lados y de varias áreas del conocimiento podemos encontrar ejemplos.